Deberíamos decir, bueno, los saludamos a todas y todos nuevamente en un nuevo episodio de Somos los que Somos, de nuevo en la sede del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile, y nos hemos encontrado con tres personas. De hecho, tuvimos que parar la conversación porque empezó la conversación espontánea muy rápido, así que la idea es que podamos seguir en eso. Quiero presentárselos muy rápido a mi costado izquierdo, a su lado derecho, está Elisa Neumann, que nos conocemos del ARSI. Ahí nos conocimos con Elisa. Elisa es psicóloga y actualmente es la presidenta de la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile. A su lado está Luis Mariano Rendón, que es abogado. Yo, Luis Mariano Rendón, yo te conocí cuando empezaron esas movilizaciones por en el sur, por Hidroaicén, que fueron, me parece, una de las más masivas, recuerdo en esos tiempos, y además que empezaron a hacerse por la Alameda, porque antes no había movilización. Y frente a la Moneda. Y frente a la Moneda, y 100.000 personas. Bueno, ahí estaba. Abrimos la Alameda. Exacto, ahí estaba Luis Mariano. Y Rafa Riadi, que está ahí, digamos, al costado derecho, que es, bueno, él es parte del, bueno, nuestro podcast es del Comité de Eloísa Díaz por Palestina, y Rafa es exalumno de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Y permíteme presentarte así como un activista de, digamos, la causa palestina. Sí, yo soy coordinador nacional de la Asociación de Entidades Palestinas de Chile. Es, de hecho, más formalmente. Así que, bueno, bienvenidos. Y, bueno, hay algunos temas que contingentes. Uno tiene que ver con lo que pasó ayer, sin ir más lejos, en el Consejo Municipal, donde se terminó por aprobar el cambio de nombre de la calle República de Israel a Nueva Ñuñoa, que era su nombre original, por lo demás. Y bueno, Luis Mariano estuvo involucrado ahí. Bueno, Rafa también tiene una historia ahí, desde el 2000. Desde el 2009. Bueno, en fin. Así que eso como un antecedente. Y lo otro que pasó el sábado pasado, no sé si estuviste tú también, Elisa, en la marcha. Sí, sí. Yo te vi. Sí, y te andabas sacando fotos ya. Con lienzo Estaba y todo. Elisa también. Bueno, el sábado pasado fue la marcha que se hizo por la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Fue una marcha que partió del Metro Salvador y fue muy linda, fue muy masiva, muy familiar, como se había, digamos, planeado. Y bueno, ahí estaba Rafa nos dirigió en varias partes y animando, obviamente, la marcha que terminó en el Bellas Artes. Así que esos dos últimos, digamos, eventos, y me gustaría entonces, no sé si hacemos una ronda de opiniones, cómo les llegan estos temas, qué les parecen. Bueno, por lo demás, el cambio de nombre generó una reacción un poco penosa, en fin, del próximo alcalde que vamos a tener en Ñuñoa, y algunas personas, digamos, cercanas, bueno, la Biobío, etc. No sé, hay como algunas reacciones que ustedes tengan al respecto. Sí, bueno, yo creo que lo del cambio de nombre fue un paso importante, ¿verdad? Alguna gente dice, bueno, pero ¿esto qué influencia tiene? Ya listo, con esto arreglamos la guerra en Gaza, digamos. No, evidentemente no es eso. Claro, pero es un hecho simbólico y que al menos en esta parte del mundo no somos indiferentes frente al genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino y que lo viene cometiendo no desde hace un año, sino que desde su misma fundación en 1948, cuando comienza con este proceso sistemático de limpieza étnica, que eso en el fondo lo que ha venido haciendo, digamos, es decir, esa tierra donde había un pueblo nativo, que era el pueblo palestino, lo ha ido ocupando y ha ido expulsando y despojando a los habitantes nativos de esas tierras. Entonces es un hecho simbólico que yo creo que es relevante. Bueno, y la reacción que ha generado muestra que sí es relevante, que no es una cosa que no vaya a tener ningún impacto. Incluso he visto han salido algunas publicaciones en el extranjero, es decir, es un hecho que muestra una voluntad en un determinado sentido de no ser indiferente. Y yo creo que en ese sentido es un paso importante y esperamos consolidarlo, esperamos conversar con el alcalde Sichel que viene entrando a ejercer mañana precisamente el cargo y esperamos tratar de que se dé cuenta de que esto no es una cuestión ideológica, como llamó él, digamos que esto con un término peyorativo, claro, respecto de lo ideológico, sino que es una cuestión de valores universales, de valores humanitarios básicos. Acá no se trata de que
alguna gente piense que esto es como que, a mí me gustan los palestinos, no, a mí me gustan los israelíes, como si alguno fuera de Colo-Colo de la Chile, no. Acá han habido pronunciamientos de los organismos que se ha dado a la humanidad para resolver sus grandes conflictos, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, que han condenado a Israel por ocupar ilegalmente el territorio palestino y por todos los crímenes que ha desarrollado en ese proceso de ocupación. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa condena categórica que ha existido de estos organismos de justicia mundiales, es que nos paramos y decimos, no podemos aceptar que en Chile se le sigan rindiendo homenaje a un Estado que comete estos crímenes. Perfecto. Bueno, Mariano lo dijo todo, ¿no? Pero yo le doy una importancia tal vez grandísima a lo que hizo Luis Mariano en conjunto con la coordinadora de Ñuñoa por Palestina, que es, como lo manifestaba en un proyecto ya que yo había diseñado desde antes, a mí me parece que es súper importante que en Chile no se rinda homenaje y colocar el nombre de una calle. Consta eso, un homenaje que se le hace a alguien o a algo que le da valores o de alguna manera difunde algún valor, un valor que sea importante para la sociedad o la comunidad. Y la verdad es que la historia de Israel ha sido una historia de usurpación, ha sido una historia de genocidio, ha sido una historia de robo constante y persistente al pueblo palestino. De manera que para los activistas por Palestina, ya sean descendientes de palestinos o no, tener una calle llamada Avenida República de Israel era como tener una calle llamada Avenida Adolf Hitler o Avenida Partido Nazi. No es aceptable, no es negociable. Y en ese sentido es importante que lo que se logró acá, desde mi punto de vista, no solamente tiene una repercusión a nivel local, sino tiene una repercusión a nivel mundial. En primer lugar, porque Chile entra, desde mi punto de vista, dentro de los países que el pueblo, la comunidad, está tomando una posición firme en contra del genocidio que está teniendo Palestina a través de estos actos que son relevantes. Y como dijo Luis Mariano, o sea, la relevancia de eso cae por su propio peso, es decir, está la comunidad, el colectivo sionista aquí reclamando de forma abundante, incluso con una carta, déjenme decirle, de forma ridícula, diciendo, por ejemplo, reclamando de eslogans como desde el río hasta el mar, cuando ellos, no a través de eslogans, sino a través de comentarios desde sus autoridades, llamando un genocidio y una ocupación territorial en Palestina. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por eso es importante, no es nada menos lo que logró Luis Mariano junto con la coordinadora de Ñuñoa. Un trabajo colectivo. Definitivamente. Sí, bueno, Elisa ya lo pudimos ratificar, es la persona que lleva más años en... Es una broma. Elisa, ¿cómo lo ves? No, mira, yo no quiero agregar, me parece un hecho importante porque es una afrenta a la humanidad tener en Chile el nombre de una calle con un Estado que es ilegítimo en su esencia y en su origen. Es un Estado de usurpación que, bueno, aquí lo ha dicho, si la gente viera los videos, los crímenes horribles que cometen día a día, cómo los soldados israelitas bombardean edificios de civiles, se sacan fotos y después se ríen, comprenderían que es muy grave que exista una calle con ese nombre en nuestro país. Ahora, también quiero agregar que a mí me parece muy grave la opinión de gente que pueda decir que esto es algo ideológico. No me extraña viniendo de Sichel, ¿entiendes? No me extraña porque la derecha en este país nunca ha sido respetuosa de los derechos humanos. Entonces, yo creo que el avance y ese acto tiene una enorme importancia, pero creo que tenemos que movilizarnos mucho más. Va a haber una expo naval israelí en los próximos días en Valparaíso. Eso, Chile no ha cortado relaciones con Israel.
El gobernador de la región metropolitana firmó durante el periodo anterior un convenio con Mercorot, que le roba el agua a las napas subterráneas a los palestinos. O sea, tenemos muchas cosas por las cuales que tenemos la obligación moral de realmente luchar en contra de esta situación. ¿Cómo, digamos, una pregunta que me hago ahora es cómo seguir, ¿no? Ayer en el Consejo Municipal, Luis Mariano, tú planteabas la idea, a propósito del cambio de nombre, hacer una actividad un poco que, digamos, reafirmara lo que ocurrió. Y bueno, Rafa, tú, digamos, estuviste en esto de la marcha, no sé, ¿qué se viene para más adelante? Porque yo creo que estamos todos de acuerdo con lo que dice Elisa, en el sentido que, digamos, tenemos que seguir, tenemos que, digamos, no podemos quedarnos de brazos cruzados, etcétera, pero a veces es un poco, digamos, decepcionante, ¿no? Esta sensación de que parece que esto no para y que en realidad hay, digamos, otros intereses en realidad en este momento que mueven al mundo y, bueno, podríamos pasarnos lo que está pasando justamente, por ejemplo, en Siria ahora, que además aparentemente fue todo un arreglo de Israel para darse un tiempo, cortarle, digamos, la vía de comunicación a Líbano y, en fin, y retomar seguramente cuando pasen los 60 días, etcétera. ¿Cómo ven, digamos, qué podemos hacer más adelante en el futuro? Tengo entendido que hay una manifestación pacífica el día de mañana, a propósito del cambio de nombre. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Se llamó una manifestación pacífica en el sentido de mostrar que esto no es un capricho, sino que hay una voluntad ciudadana que, como ocurre en este país, no siempre tiene mucho espacio de expresión, pero esa... Sí, como coordinadora por Palestina de Ñuñoa nos vamos a hacer presentes ahí en el cambio de mando, buscando entablar un diálogo con el alcalde entrante. Él ganó la elección, fue por poco, digamos, sabemos que fue muy estrecho. Eso creo que además le debería llevar a reflexionar, digamos, de que en la práctica representa una mitad políticamente a una mitad de la ciudadanía de Ñuñoa y que por lo tanto con algo de sabiduría política debiese tratar de avanzar en unir, digamos, más a la comunidad que en atrincherarse en un sector, digamos, en contra de otro. Y en ese sentido es que queremos estar ahí y plantearle que queremos conversar con él. Y que, como te decía antes, que entienda cuáles son las razones de fondo que hay detrás de esto. Puede que no las conozca. Hay mucha gente que habla de esto de forma muy liviana, digamos, sin un conocimiento adecuado, sin una reflexión sobre lo que está en juego. Que como te decía antes, esto sea, no, me gustan esto, me gustan estos otros, digamos, ¿no? Entonces, esperemos que conversar con él y paralelamente vamos a continuar en un proceso de información, de divulgación, más aún a toda la ciudadanía y preparando un acto cultural que pensamos hacer, ojalá ahora, antes de que termine diciembre, en la misma calle, ¿no es cierto?, para conmemorar el paso que hemos dado, para realzarlo y mostrar la sintonía de la comunidad de Ñuñoa con estos valores que están en juego en este genocidio que se comete contra el pueblo palestino. O sea, yo de nuevo digo, lo que hizo Luis Mariano junto con la coordinadora de Ñuñoa por Palestina fue un gesto maravilloso, fue una gesta más bien, que estuvieron durante buen tiempo haciendo un trabajo persistente que de verdad admirable. Por supuesto, en relación a la marcha que te preguntaba, la idea, por supuesto, es hacer un trabajo de concientización a toda la ciudadanía en que se ha visto afectado de alguna manera por una censura, ¿no?, que hay en la prensa nacional, donde activistas, ya descendientes o no, se ven totalmente frustrados, ¿no?, cuando ven las noticias nacionales y cuando les toca ver la parte del reporteo de noticias internacionales, resulta que la noticia es el video gracioso de YouTube, ¿no? Claro. Y omiten El pandito. masivamente
los asesinatos masivos que hay en Palestina. O bien se adhieren a una línea editorial que están imponiendo las agencias de noticias ya europeas o estadounidenses, de que esta es una guerra entre Israel y Hamas, omitiendo que hay genocidio, omitiendo que digamos, no es una guerra conceptualmente hablando, que aquí las principales víctimas, o sea, más del 70% de las víctimas asesinadas son mujeres y niños. Y eso sin contar los cientos de miles que están a punto de fallecer por hambre. Entonces, es totalmente frustrante y de manera que nosotros tenemos que saber llegar a la población mostrando lo que está pasando en Palestina para que tomen una posición al respecto y sacar un poco la lógica que se ha vivido durante décadas, probablemente siglos en este país, de que la política exterior chilena está relegada netamente a la presidencia de la República en un presidente que se ha declarado pro-palestino y, como dijo la doctora acá, hasta ahora, a más de un año del genocidio, no ha roto relaciones con un Estado que fue declarado ayer, ¿no? Para Amnistía Internacional, un Estado genocida. Sí. Entonces, entendamos lo que está pasando aquí. Es grave lo que se está haciendo en nombre de todos nosotros. Todas las semanas sale desde el puerto del Paraíso un barco con pertrechos petroquímicos a Israel, que lo ocupan seguramente para misiles, bombas, en fin, como artefactos militares. Entonces, entendamos que Chile no está separado de lo que ocurre en Palestina hoy día. Si nosotros no tomamos acción, no es retórico. El día de mañana las fotos de los niños muertos que nosotros podemos ver y los vídeos de los niños muertos van a ser chilenos. De eso yo no tengo duda. No tengo duda. Si nosotros vamos a la historia, la primera propuesta de la creación de un Estado de Israel fue la Patagonia chilena-argentina. De hecho. ¿Ya? Así que, y entendiendo cómo es el sionismo en su doctrina, lo hablamos, de lo racista que es, y cómo suelen vernos normalmente los occidentales del hemisferio norte a los latinos. Yo siempre cuento esta anécdota a mi amigo, el año pasado salió a modo de divertimento, ¿no? Como un periodista de la Fox News hablaba de los latinos como Mexican countries. Somos todos mexicanos, ¿no? Sí, claro. Entonces, de forma mexicana. Claro, entonces entendamos que de lo gracioso, de la anécdota graciosa, que nosotros seamos las víctimas que son fáciles de eliminar para conseguir recursos, hay un fin pequeño. Y lo que dice Rafael no es ciencia ficción necesariamente, o sea, sabemos que hay un flujo permanente de reservistas israelíes que vienen a hacer turismo en el sur de Chile yo creo que ya nos está quedando en evidencia que eso no es tan inocente como pudiéramos pensar. En Argentina, por otro lado, tenemos a Milei, que está desarrollando una política pro-sionista, pero impresionante, o sea, que llega casi a la caricatura, digamos. Me fijaba, la otra vez salió una noticia, como hizo jurar a uno de sus ministros, ya no sobre la Biblia, como sería normal en países como católicos, cristianos, o sobre la Constitución, que sería lo normal en países, se supone, laicos, sino sobre la Torá. Y así muy suelto cuerpo. No, aquí estamos innovando. Cosa que está prohibido hasta en el judaísmo, por si acaso, jurar sobre la Torá. ¿Sí? Pero sí. Bueno, y entonces hay en Argentina una influencia muy fuerte del sionismo. Entonces, esto de que podamos tener conflictos en que Israel efectivamente se nos aparezca del otro lado no es nada de extraño. Por lo tanto, tenemos que ser solidarios con los que hoy día están sufriendo los embates de ese, yo diría, enemigo de la humanidad a estas alturas, digamos, por sus políticas, que creo que no es exagerado decir que están haciendo empalidecer a los nazis. Es decir, lo que hicieron los nazis no está a la distancia y podría ser incluso más grave. O sea, lo que están haciendo ahora los israelíes es más grave que lo que hicieron los nazis
en su momento, de partida por el descaro, ¿no es cierto? Porque los nazis, algunos alemanes podían decir, no, yo no sabía. No, porque los campos de concentración no se sabía ni de su existencia y todo lo demás. Podría ser dudoso, pero ahora lo estamos viendo todo en vivo y en directo. Y el nivel de descaro de esa criminalidad es impresionante. El doble estándar moral, el tema de los secuestrados, ¿no es cierto? Los rehenes de Hamas. Claro, pero Israel secuestra palestinos como si nada. Tiene a cientos y cientos de palestinos en estas detenciones administrativas, sin ninguna fórmula de juicio, simplemente detenciones administrativas que equivalen a un vulgar secuestro. Y ellos lo vienen haciendo hace décadas, ¿no es cierto? Entonces, cuando la resistencia palestina toma rehenes, de este otro lado, el escándalo. Trump dice, no, si no sueltan a los rehenes van a ver el infierno. Pero resulta que rehenes secuestrados está haciendo Israel desde hace mucho tiempo. Ese doble estándar morales son impactantes realmente. Y hay que mostrarlo, porque también, como decía Rafael, no hay en los medios de comunicación masivos un análisis, una reflexión más amplia sobre esto. Habitualmente ponen incluso como a los palestinos como alguien que se niegan al diálogo, al consenso, siempre están como distorsionando y manipulando la información. Y fíjate que la censura no solamente llega a la prensa, a la televisión, a la radio, a los periódicos que no informan nada, sino que a nosotros nos ha pasado, nosotros tenemos con un grupo de amigos un Facebook que se llama el Frente Cacerola, donde subimos videos. En la marcha, estuvimos en la marcha con el lienzo por Palestina, y cada vez que subimos videos nos censuran, tenemos que buscar los videos con lupa porque nos censuran el Facebook. O sea, Meta, o sea, Facebook, la plataforma X, la tiene es un judío sionista. Entonces, hasta las redes están censuradas. Entonces, sí, de hecho, es probable que este video también lo censuren. No hay que poner asesinos, no hay que poner... Pero mira, yo creo que lo que se hace en términos de divulgación, de información, de hacer conciencia, porque yo creo que si bien las marchas han sido cada vez más masivas en solidaridad con Palestina, no son suficientes. No ha habido una presión a la presidencia, en el Parlamento como corresponde. Porque yo creo, porque aparte de lo que decía aquí Luis Mariano y Rafael, que no es una fantasía, es un Estado fascista. Entonces no es un problema, no es un problema los palestinos, esto es un problema de la humanidad. ¿Cómo vamos a dejar que exista un Estado fascista que empieza a extender sus redes? Atacó Líbano. Hay bastante información que, entre comillas, los rebeldes que tomaron un aeropuerto en Siria están siendo financiados por los israelitas, porque además los estados fascistas son estados expansionistas. No, claro, y lo que pasa es que hay un proyecto detrás, digamos, este proyecto que se llama el Gran Israel, que no se limita a lo que obtuvieron en la partición de 1948, ni tampoco a lo que han ocupado ilegalmente de territorios palestinos, sino que incluye parte de Egipto, incluye parte de Irak, incluye el Líbano, incluye parte de Siria. Ese es el gran proyecto que está detrás. Es decir, nadie piense que esto se arregla simplemente a costa de los palestinos. Esto va a continuar, este proyecto expansionista de Israel. Claro, lo que dice Luis Mariano no solamente es cierto, sino que tiene un correlato también en la realidad, porque todas las resoluciones referentes desde la creación de Israel hasta hoy día, Israel no ha respetado absolutamente ninguna. Incluso la misma resolución de la partición misma, Israel no la respetó y siguió, como decía Luis Mariano, la autora, a expandirse territorialmente para lograr sus propios objetivos. Sí. Entonces, lo que se consolida aquí es grave, como decía el autor Luis Mariano, es grave para la humanidad porque lo que se consolida aquí es el poder de la fuerza por sobre el derecho. Y en ese sentido también, nosotros estamos en peligro. Nosotros como chilenos, nosotros como latinos, estamos en peligro. Porque no ostentamos, y nosotros hace tiempo dejamos de ostentar el poder de la fuerza bruta para ¿no es cierto?, subyugarnos a lo que es el derecho internacional. Entonces,
hay un doble estándar de varios sectores políticos que por supuesto, todos lo nombró Luis Mariano también, pero aquí en Chile también vemos un doble estándar de sectores políticos que, por un lado, hemos visto que quieren combatir, ¿no es cierto?, la imposición de la fuerza militar local, pero no están dispuestos, por ejemplo, a hacer algo que pueda verse como una amenaza para nuestros amos y señores estadounidenses. No vaya a ser que nos pongan alguna sanción a nosotros, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros somos realmente un país soberano para tomar nuestras propias decisiones? Y por eso también lo que se logró ayer es importante, ¿no? Porque muestra un poco de esa soberanía. Es un acto soberano también. Pero, mira, a propósito de bueno, tú eres abogado y puedes explicar esto mucho mejor que yo. Estos son crímenes contra la humanidad, no son contra los palestinos, son crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, tienen un estatus donde todos tenemos que sentirnos efectivamente implicados. Pero hay otra cosa. A mí me preocupa esta Expo Naval porque, según mi experiencia, cuando todavía sigo trabajando con las víctimas de la dictadura y de la tortura, muchos torturadores fueron entrenados por soldados israelitas que vienen torturando palestinos desde que se asentaron en el territorio. Entonces también estas son cosas que no podemos mirar como esto del lejano oriente y que allí pase lo que tenga que pasar. Nos va a terminar afectando a nosotros también. Sí, yo creo que nosotros, países pequeños, digamos, como Chile, estamos vitalmente interesados en el respeto del ordenamiento jurídico internacional. ¿Ya? Esa es nuestra fortaleza, no es la fuerza militar, evidentemente. Entonces, si nosotros no hacemos todo lo posible porque se respete ese ordenamiento jurídico internacional y que países que se transforman en delincuentes como Israel, como un caso clarísimo, no reciban algún tipo de sanción, nosotros mismos nos estamos generando una tremenda vulnerabilidad. Es decir, se impone simplemente la ley del más fuerte. Pero, mira, yo quería decir algo que dentro de los cambios positivos, dentro de esta cosa tan terrible que es un genocidio en curso en estos mismos momentos, dentro de los cambios positivos que han ocurrido, yo creo que es que se ha ido avanzando en niveles de conciencia mayor, ¿ya? Incluso te diría en sectores que pudiéramos llamar progresistas o de izquierda, que uno entendía como, que uno podría entender como naturalmente simpatizantes de una causa como la causa palestina. Pero resulta que ello no ha sido así históricamente. Es decir, y esto yo creo que es un fenómeno muy, muy interesante, lo hemos conversado con Rafael. Los sionistas fueron tan hábiles que buscaron representar las fuerzas del progreso, de la civilización, para ponerla al servicio de su proyecto colonialista y expansionista. ¿Ya? Teodoro Herzl parte con su trabajo ideológico a partir del caso Dreyfus, ¿no es cierto? Este oficial de origen judío del ejército francés que es juzgado injustamente como espía de los alemanes, ¿no es cierto? Y que después se logra demostrar que era inocente. Pero ese caso conmovió a Europa y todos los sectores progresistas, lo que podríamos hoy día entender como izquierda, qué sé yo, se pusieron detrás de Dreyfus y de los judíos como un sector perseguido. Y el sionismo muy hábilmente logró seguir, yo diría hasta hoy día, tratando de profitar de eso. Por eso que hay muchos sionistas que tienen una concepción donde no se les hace para nada complicado sentirse progresistas ellos, y tenemos muchos ejemplos aquí en Chile, y al mismo tiempo ir a colonizar a otro pueblo, ponerle el pie encima a otro pueblo y decir que ellos son progresistas. Bueno, Pulitzer, digamos, es como un ejemplo de eso, pero no es la única. Conozco otros bastante cercanos y que han sido muy progresistas. Bueno, Mario Weissbluth ha abandonado toda su altura académica para defender un genocidio de lo más
con falacias burdas que uno no aceptaría normalmente a académicos, ¿no? Que le gusta, ¿no? Constantemente recordar ese grado que él tiene, ¿no? Sí, Pero este fenómeno yo creo que ha sido, en el caso de los argentinos es notorio, ¿ya? O sea, muchas víctimas de la dictadura eran sionistas, eran judíos sionistas, la presencia judía en Argentina es muy fuerte, y eran, no solamente eran judíos, sino que eran judíos sionistas. Actualmente veía una entrevista de televisión hace un tiempo a un muchacho argentino que había ido a hacer el servicio militar a Israel. ¿Ah? Y lo entrevistaban en la televisión argentina, por supuesto, muy en sintonía con ellos. Y el muchacho decía, no, pero es que aquí el servicio militar es distinto, no es como en Argentina, donde los militares aparecen asociados con el crimen, con la dictadura, con la violación de los derechos humanos. Aquí no, aquí la gente nos quiere, ¿no es cierto? Claro, nos quieren, digamos, los israelíes, digamos, la gente nos da refresco, nos da helado, nos apoya. No sepas, él se sentía progresista. O sea, evidentemente su discurso en Argentina era de alguien progresista, de izquierda, que defendía los derechos humanos, pero no tenía ningún problema en ir a aplastar al pueblo palestino allá. Jóvenes chilenos hacen el servicio militar en Israel. También tenemos casos pero es normal, está bien eso. Yo creo que eso es un tema al que hay que hincarle el diente, porque creo que porque no es como que uno escoja. No, pues si uno tiene una nacionalidad, tiene que hacer el servicio militar en esa nacionalidad. Entonces, creo que ahí hay un tema. Entonces, redondeando, creo que en este proceso hay mucha gente que ha ido logrando dar ese paso, ¿no es cierto?, de entender que el sionismo efectivamente es un proyecto colonialista con el cual no puede haber ninguna complicidad, porque históricamente sí la ha habido. Es decir, la partición de Palestina, que mencionabas tú antes cuando estábamos conversando, la partición de Palestina no fue solamente aprobada por Occidente, por Inglaterra, por Estados Unidos. Bueno, de hecho Inglaterra se abstuvo en la votación en las Naciones Unidas. Apoyó a Estados Unidos, pero también apoyó a la Unión Soviética. Apoyó todo el bloque socialista de esos momentos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los sionistas seguían mostrándose como esa avanzada, ¿no es cierto? Esa avanzada de la cultura occidental, ilustrada frente a la barbarie del mundo árabe. Y lograron, por distintos medios, convencer a muchos de que así era. Bueno, mira, veíamos, para ir a nuestros íconos, digamos, locales, la visita de Golda Meir en el 59, Rafael me la compartió, dentro de su itinerario, la entrevista con el presidente de la República, qué sé yo, entrevista con el senador Salvador Allende. El tema, mesa redonda sobre las perspectivas del socialismo en Israel. O sea, Allende, y representando a la izquierda de la época, o sea, veía ahí un proyecto de avanzada, ¿no es cierto?, de avanzada social, y le importaba un rábano los derechos de los palestinos. Así de duro eran. O sea, eran invisibles los palestinos. No era ser humano, Claro, era la cultura etnocéntrica de la cual hemos pecado los occidentales. Así es. De creernos primero la cuna de la civilización y creernos superiores a otros pueblos y a otras realidades, tal vez incluso mucho más avanzadas que las nuestras. En muchos aspectos. Sí, bueno, históricamente, no hay para qué hablar de los aportes del mundo árabe. Entonces, te diría que en ese proceso creo que se ha ido haciendo claridad. De que no puede haber ninguna complicidad con un proyecto colonialista que está forjado fundamentalmente en la idea de hacer desaparecer, ojalá exterminar a otro pueblo como el pueblo palestino y otros pueblos árabes del sector. Ahora es importante señalar que hay muchos judíos que declaran abiertamente no ser sionistas y estar con la causa palestina. O sea, porque ellos a propósito de la confusión, es que ellos hacen sinónimo judío de sionista. Exactamente. Son dos cosas retóricas. Y son dos cosas distintas. Tú hablas a favor de los... Mi hija fue en Alemania y estaba en una marcha por Palestina con un cartel que decía Palestina will be free from the mountain to the sea, y la tomaron presa por discurso de odio. Claro. Por discurso, pero la tomaron presa y se salvó porque tuvo que decir que su madre y su padre habían sido perseguidos por la dictadura en Chile. Eso la salvó. Sí. Pero es un discurso de odio decir que un pueblo tiene que estar libre, que tiene está que... prohibido. Claro, en Alemania. En Alemania. Sí. Pero eso... Porque confunden... Justamente, tiene que ver con el tema, como dice la autora, de confusión.
Y es interesante lo que sucede acá, porque cuando tú cuestionas un proyecto político como el proyecto sionista, y entendamos que el sionismo es una doctrina política, un movimiento político, cuando tú cuestionas la política de Israel, de alguna manera se te criminaliza. Mira qué interesante. Si tú eres de derecha y tienes un gobierno de izquierda y haces una crítica, es legítimo dentro del ámbito democrático. Si tú eres de izquierda con un gobierno de derecha y haces una crítica, es legítimo dentro de un contexto democrático. Pero si tú haces una crítica a la política de Israel, tú eres un criminal y haces un crimen de odio, ¿no? Un discurso de odio, y por lo tanto tienes que ir a la cárcel. Es así en Europa, en Alemania es un caso, pero también en otros países como Bueno, en Estados Francia. Unidos. En Francia se está claro. Entonces, lo que ha mostrado también la causa palestina, la cuestión palestina, principalmente con el genocidio en curso, es justamente eso. Se cae el gran mito, y eso, por supuesto, lo han analizado vastamente varios pensadores, ¿no? Ese mito de la gran democracia occidental y la libertad de discurso que tiene Occidente, y el mito también, ¿no? De la representatividad democrática en los gobiernos occidentales, que era el gran sello de Occidente contra el Oriente, ¿no? Entonces resulta que tenemos una gran población que se ha atrevido, pese a las restricciones, por ejemplo en Alemania y en otros países de Europa, a salir a la calle a pesar de las restricciones gubernamentales, ¿no? Para hablar a favor del pueblo palestino, y son golpeados, son llevados a la cárcel por su discurso. Entonces, lo que estamos viviendo acá es un momento único en la historia, que, discúlpeme decirlo así, ¿no? Yo leía sobre las atrocidades en la Segunda Guerra Mundial y yo lo veía como algo lejano. Y resulta que nosotros estamos viviendo una época, tal vez como dijo Luis Mariano, peor, ¿no? Porque aquí se está develando, ya no es una lucha así entre países nomás, se está luchando contra una idea, y la lucha va en contra de gobiernos, en contra de la población de toda índole, ¿eh? Porque entendamos que en Alemania no hay un gobierno de extrema derecha, ¿no? Es un gobierno socialista. Y tenemos casos también tan paradójicos como en Italia, Giorgia Meloni, que es de extrema derecha, y que sí cortó vínculos con Israel, y tenemos nuestro presidente que estamos pidiendo hace más de un año que haga lo mismo y todavía no hace. Pero a mí me preocupan las relaciones de las Fuerzas Armadas chilenas con las Fuerzas Armadas israelitas. Sí. Toda la razón. Porque eso es muy peligroso. Toda la razón. Sí. Por eso que fue yo creo que una muy buena noticia, aunque pasó media desapercibida, no se ha comentado mucho, el hecho de que la FACH haya desahuciado el convenio de cooperación en materia satelital que tenía con Israel. A mí me llamó mucho la atención. Después de millones de pérdidas, ¿no? Porque además estaba mala la cuestión. Sí, al parecer estaba malo, digamos. No es ni un progresivo. Pero eso me pareció muy relevante, además que lo hayan dicho así abiertamente, sacaron un comunicado público, digamos, diciendo que lamentaban, pero que hubo incumplimiento de la empresa israelí. Bueno, yo creo que eso es una buena noticia, digamos, tener dependencia de un Estado como Israel es tremendamente peligroso, cualquier dependencia en cualquier área. Y sobre todo en el área de defensa. Sí, por supuesto. Sobre todo en el área de defensa, porque tal como tú dices, si ya le dieron un territorio y no pasaron ni cuántos días y no sé, tú eres más sabedor de la historia, y empezaron a expandirse, han tratado de incursionar en el Líbano, están incursionando en los países vecinos, no sabemos dónde va a parar. Sí, pero usted tiene razón, pero no es solamente que han incursionado en el Líbano, sino cómo incursionar, por ejemplo, la última incursión al Líbano. Las declaraciones de las autoridades israelíes son elocuentes, ¿no? Son muy sui generis. El Líbano no es un estado soberano. Pero eso fue lo que dijeron antes de invadirlo. Que no era un estado soberano. Claro, sí, eso. Y que por lo tanto podían llegar a invadirlo y tomárselo. Incluso hay vídeos interesantes en internet de padres colonos israelíes enseñando a sus hijos: el Líbano es nuestro. El
el Líbano es nuestro, mañana vamos a tener una casa en el Líbano. O de la jefa de los colonos israelíes diciendo, nosotros vamos a tomar Gaza porque nosotros queremos una casa con vista al mar. ¿Entiendes? Pero como dijo Marcelo, no temen decirlo y aún nos cabe duda sobre sus intenciones. No, pero lo otro que yo me pregunto, ustedes son más cebadores de números como buenos hombres. Vamos a cortar esa parte. No, pero digo, es que yo siempre cuando veo esos videos de los soldados israelitas bombardeando las casas, filmándose, poniéndose la ropa de las mujeres palestinas recién asesinadas, entrando a sus casas, pegándole en el suelo a un niño chico y se filman como héroes, son cientos de gente que ya está mentalmente enferma. Sí. O sea, ¿qué vamos a hacer con un Estado y una población que debe tener una parte importante de su ejército que ha cometido atrocidades y de las cuales se ríe y las muestra por video? Si esos videos que se encuentran no es que lo hayan filmado los palestinos, lo filman ellos mismos. Entonces, alguien ha pensado el punto de vista del peligro que significa que haya un Estado que tiene un ejército, con cuántas personas serán ese ejército, absolutamente enferma y trastornada. No, y claro, y no solamente el ejército, digamos, si lo hacen porque hay una población que además ha sido adoctrinada de la misma forma y que va a recibir eso con el mismo chiste, digamos. Pero después de los colonos de Cisjordania yo he visto videos sacando a los palestinos de sus casas y apropiándose de sus casas. Entonces, claro. ¿cómo puede...? Bueno, es que los israelíes han hecho respecto de los palestinos exactamente lo mismo que hicieron los nazis respecto de los judíos, deshumanizarlos. ¿Ah? Bueno, y que han hecho otros también, digamos, la dictadura chilena hizo lo mismo con los disidentes, recordémonos los humanoides, ¿no es cierto?, para referirse. ¿Por qué? Porque eso, deshumanizarlo, es vital para poder después atropellar completamente la dignidad humana, porque ya no son humanos, ¿no es cierto? Y los israelíes han adoctrinado desde niños a toda la juventud respecto de que los palestinos son una subespecie. Y que por lo tanto no hay ningún problema en vulnerarlos porque no son humanos propiamente tales. ¿Ya? Los nazis decían las ratas judías, ¿no es cierto? Los israelíes hacen lo mismo respecto de los palestinos. ¿Sabes qué dicen de los palestinos? Hay una famosa TikToker judía, sionista en realidad, que se disfraza como con cara de ratón y se pone la cufilla y aparece así como llorando y burlándose de las mujeres palestinas, porque y ellos dicen de los palestinos que son ratas que hay que exterminar. Entonces lo que yo te estoy diciendo es no solamente que alguien que comete crímenes de ese nivel de perversión nunca más yo creo que puede volver a la normalidad. Entonces tenemos un Estado con un montón de gente loca, perversa, enferma. ¿Qué vamos a hacer como humanidad con esa gente? ¿Cómo lo vuelves tú a ser un sujeto normal? Bueno, se necesita un proceso similar a lo que ocurrió con la Alemania nazi, un proceso de desnazificación. Sí, pero resulta que la desnazificación, anda a ver tu Alemania, no se ha desnazificado nada. Lo que pasó Fue bien entre comillas también. Sí. O sea, no se ha mira, son absolutamente racistas, discriminan a todos los migrantes, los mandan a colegio solamente de oficio porque son menos inteligentes y retardan el progreso de los alemanes de la raza aria, les falta decir. Entonces la desnazificación y los rebrotes de nazismo. Fíjese que lo que dice la doctora yo encuentro interesante, lo hablamos antes del podcast, es algo que es todo un tema, ¿no? Lo que es hablamos del estrés postraumático, que en el caso de los palestinos no es postraumático, porque no eso es post-trauma. No es post-trauma, nosotros lo que dijo Marcelo, que es revelador, nosotros para ilustrar qué es lo que han vivido qué es lo que están viviendo hoy día los palestinos, en primer lugar. Pero en segundo lugar, lo que decía usted, doctora, que me parece muy relevante y que es algo que también hemos tocado aquí en Chile también, que es el tema de cómo se enseña en los colegios, en las universidades, los valores suficientes para enfrentar el mundo que estamos viviendo hoy día, esa ola de racismo institucionalizado a través del sionismo,
y que nosotros digamos, hemos enfrentado, ¿no? A paradojas muy raras a raíz, por ejemplo, del 2023, que se cumplieron 50 años de la dictadura aquí en Chile. La rectora Rosa de Vez, que en un discurso, sí, en un discurso, ¿no? En la Universidad de Chile, diciendo que la Universidad de Chile nunca podría dejar de estar, no podría estar callada de nuevo ante una adversidad de esa envergadura. Muy bien. Y resulta, ¿no?, que estamos viviendo, disculpen colocarle el número, no se trata de comparar, pero ante las más de 3.800 víctimas que dejó la dictadura en 17 años, estamos enfrentándola a que en un año más de 52.000 de lo que han de encontrado. los que han encontrado, eso sin hablar justamente de los miles que están bajo escombros y las otras decenas de miles que no pueden ser identificados porque las bombas han despedazado a tal punto el cuerpo humano que no saben identificar. Además que han exterminado familias completas, entonces nadie está buscando a alguien porque ya no hay Exacto, el familiar. no hay registro. De manera que, entonces, ante tal genocidio, la rectora a quien nosotros hemos pedido que corte los enlaces con la Universidad Israelí, es que ya se han pronunciado a favor del genocidio, lo han hecho los presidentes de las universidades israelíes a las que la Universidad de Chile tiene enlace, se han mostrado, han escrito y ya se han manifestado a favor del genocidio, y la rectora diciendo que debe haber espacio a la disidencia. ¿Cuál disidencia? Pero es que ahí es donde lo que yo te decía, Rafael, hemos internalizado como sociedad el discurso, efectivamente, la doctrina de derechos humanos, porque no es un problema de disidencia, no es un problema de enfoques. Cuando ella dice la disidencia, la divergencia, tú, si cualquiera que promueva el discurso de odio debe ser sancionado. Entonces, ¿cómo una universidad que se dice pluralista, defensora de los derechos humanos, tiene relaciones con universidades que difunden el sionismo? Es como si tuviera relaciones con una universidad nazi. Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero de manera que las instituciones educacionales, y yo lo digo también porque es también importante que se hagan en el colegio, se enseñe qué es lo que está pasando. Justamente porque, desde mi punto de vista, la cuestión palestina recae, según yo, ¿no?, en lo que son los valores más básicos del ser humano, en que debemos ponernos de acuerdo en un desde, ¿no? Por ejemplo, en que somos todos iguales, por lo menos en dignidad, que no existen pueblos especiales o pueblos elegidos por sobre otros que son considerados basura, por ejemplo. ¿Entiendes? Y por lo tanto debiéramos entender que el respeto mutuo va a partir de eso, sin entender que eso pueda ser llevado a un discurso de odio como lo señalan los sionistas, ¿no? Porque si hablamos de igualdad y no entendemos que ellos son un pueblo especial, entonces se está hablando en contra del sionismo, se está hablando por lo tanto contra el pueblo judío, y por lo tanto el discurso de odio resulta paradójicamente que es nuestro, ¿no? La víctima se transforma en victimario. Exactamente, Que es la tónica del sionismo en Palestina, ¿no? Entonces, Sí. de manera que, bueno, en fin, da para mucho. Da más para mucho. Miren, yo quisiera proponerles, creo que una o dos ideas. Una que tiene que ver con esta pregunta que hacías tú, Elisa, respecto de qué hacemos con los sionistas. A propósito de los videos, me acordé de un video que seguramente todos hemos visto, donde niños judíos eran sacados a pasear por el mar, digamos, por la costa de Palestina, para que pudieran ver cómo caían las bombas y moría la gente, Sí. y les enseñaban, bueno, aquí van a estar ustedes, estas son nuestras tierras, y qué lindo, ¿no? Y los niños, ¿no? Como siendo entonces concientizados en esta, digamos, delirio de superioridad, digamos, que es un delirio, ¿no? Entonces, son niños, después en 10, 20, 30, no sé cuántos años más, ¿qué va a pasar con esa gente? Porque obviamente el problema no es Netanyahu. O sea, digamos, porque
Obviamente, yo creo que estamos claros que hay que tener cuidado en decir que no todos los judíos son sionistas, pero algo pasa en Israel, porque No, cómo pero sostienen, permíteme para terminar la idea, cómo sostienen eso, digamos, en ese lugar y qué va a pasar después con esa gente. Eso lo quiero, a ver si después hacemos una ronda de opinión. Y lo otro que tiene que ver con, efectivamente, el tema de la propaganda. Lo conversábamos la semana pasada con el profesor Haddad y el profesor Ricardo Marzuca. Digamos, Rusia lanzó su Oreshnik, que es un misil que no es, digamos, una nuclear, pero tiene el mismo efecto, que es indetectable, en fin, etcétera. La OTAN en Ucrania entonces siguió lanzando otros misiles, así como, bueno, sigamos probando, sigamos probando. Estamos al borde, si es que, o sea, de una guerra mundial nuclear. Hay conflictos en todas partes. Ahora lo que pasó en Siria con armamento de la OTAN, de Turquía, Estados Unidos, Israel, están, digamos, además alimentando a los yihadistas, que se supone, de hecho, los mismos que votaron las torres, se supone, las Torres Gemelas. Eh, entonces, y por otro lado, todo este ambiente enrarecido en Europa. Ahora están pidiendo, digamos, la cabeza de nuevo del primer ministro en Francia, porque además, digamos, el Macron, digamos, insistió en poner a una persona que estaba en contra, o sea, que no era, digamos, del partido que había elegido la gente hace poco. En fin, y por otro lado, digamos, digo, este ambiente enrarecido en Europa en el sentido que digamos, hay una retórica, un discurso respecto de, digamos, nosotros representamos el mundo, digamos, desarrollado en paz con nuestras propias reglas, unas reglas, pero que uno dice, pero ¿cuáles serán estas reglas tan raras? Donde además, digamos, toda la OTAN le dijo a Israel, tiene derecho a defenderse. O sea, legitimaron, validaron, respaldaron, pero a carta cabal, todo lo que está haciendo Israel. Incluso, entonces se dan estas ambigüedades, ¿no? Sánchez en España, se supone que es un socialdemócrata, pero ¿qué está haciendo? Ahora, claro, dijo algunas cosas, bueno, Erdogan es una cosa que yo todavía no entiendo qué es Erdogan, porque es como un remolino, digamos. En fin, entonces digamos, hay un mundo globalista, supremacista. Los norteamericanos no son supremacistas, pero sí creen que ellos son una singularidad. Los ingleses también se consideran una singularidad. Es decir, hay una idea que hay algunos que son más que otros, sí, es bien simple, digamos. Entonces, y ahí eso cubre, digamos, además con todo telaraña de qué significa, digamos, cómo es que finalmente detrás hay mucho de negocio, o sea, no es que mucho, es un tremendo negocio la guerra y es un tremendo negocio además la reconstrucción. Hay muchas empresas norteamericanas en Ucrania, ¿no? Que están esperando que se acabe todo, sí, para empezar la reconstrucción, y ahí hay mucha plata de por medio, lo mismo el negocio de las armas. Y por lo demás, toda la plata que entrega Estados Unidos a Ucrania es prestada. Si después se la tienen que devolver, y con aval de la Unión Europea, obviamente Ucrania no va a pagar nada. ¿Sí? Además, no, Estados pero si ya le dijo a Estados Unidos que si no tenía dinero se lo pagara con pero, tierra. pero Europa le va a tener que pagar a Estados Unidos. Entonces, y además, bueno, Alemania está en recesión, Scholz, que también es otro títere, en fin, una cosa bien patética. Y en medio de eso, en medio de esa calamidad donde aparentemente estamos, digamos, ya en camino de una guerra, tercera guerra mundial, tal vez de baja frecuencia, pero tercera guerra mundial, uno prende el televisor acá en Chile, a propósito de lo que de las noticias internacionales, y es pura basura. Y el problema de la basura es que es muy peligrosa, porque seguimos creyendo que está todo bien, y hacemos la Teletón, y no, es que somos todos solidarios, pero por favor. O sea, estamos al borde de o sea, no es que al borde, estamos en no, una guerra nuclear. Con esto termino. Estamos al borde de una guerra nuclear. Una guerra nuclear se acaba el planeta. O sea, ni nos vamos a dar cuenta. Porque en media hora se va a acabar todo. Y sin embargo, digamos, los medios de comunicación, que es patético, todos los medios de comunicación, y además que son los mismos titulares. Los mismos titulares, la BBC, la Deutsche Welle, Francia 24, ni hablar CNN, porque ya es un chiste, y las noticias nacionales, que es como ya es peor, es lo más patético que hay. Es decir, hay claramente un esfuerzo convenido por enajenar a la gente de la realidad. Lo encuentro muy peligroso.
Mira, pero a propósito de lo que tú dices, es decir, ya estamos en una guerra mundial, Sí, claro. porque la OTAN es Estados Unidos, Francia, Inglaterra, un montón de países, Alemania. Alemania, ya están operando en Ucrania. Sí, Los claro. misiles que están disparando los ucranianos los tienen que operar soldados Sí, de la claro. OTAN. Sí, claro. A Macron le están cobrando más que el tema del primer ministro que nombró, que está pensando en mandar tropas a Ucrania, a una guerra que todos los analistas han dicho Ya que lo ya perdió perdieron, Ucrania. y lo que Ya. están habiendo ahí es un moledor de carne. ¿Me No entiendes? les quedan ni soldados. O sea, andan cazando soldados, andan cazando y salen las mujeres a defender a sus maridos, que son, bueno, los jóvenes ya no están pescando cabros chicos de 15, 16 años o personas de 60 o más. Entonces es una brutalidad. Y tal como tú dices, el tema primero está la propiedad de los medios de información o de propaganda, diría yo, en Chile, que el 99,9% pertenece a Sayé, o a las Luxi, o a los Edward, Que es hijo o a de los un Mate, palestino. ¿Sí? pero además Canal Nacional es una vergüenza. Cuando yo veo a las niñas en las noticias internacionales hablar de la guerra palestina con los israelitas, y después de la tosudez de Putin que no quiere negociar con los ucranianos, y después aparecen los ositos panda Claro. y los arbolitos de Pascua. Así es. O sea, es vergonzante. Ese es el canal del Estado. Ujú. O sea, por lo menos el único canal que debería dar un poco más de información. O sea, yo no sé, alguien decía, tú empezabas, comienzas hablando de repente que la izquierda no es tan de izquierda y la derecha no es tan de derecha. Aquí realmente a mí me preocupa porque el nivel, pero que además, mira, es el problema de los conflictos internacionales. La política internacional chilena absolutamente supeditada al imperialismo norteamericano, porque eso es. Pero sumémoslo a eso la propaganda de la AFP que te sale todo el tiempo en televisión. Con tu plata no. Y con mi plata los señores hacen negocio para una pensión de porquería. Las ISAPRES, yo no entiendo, tú eres abogado. ¿Por qué si un juicio dictamina que la ISAPRE le tienen que devolver la plata a los usuarios, tiene que venir el Parlamento a dictar una ley de cómo va a devolver la plata? ¿Eso es legal o es ilegal? Porque Es legal. Es legal. Mira, hay un libro O sea, de Carlos Tromben que se llama Todo Legal, que hace una historia de los más grandes escándalos financieros que han habido en Chile en los últimos 30 años. Y todo legal. Todo legal porque dictaron la ley pertinente en el momento conveniente para salvar todas las cosas y que todo quedara impune. Esto es sin duda un escándalo, el tema de la ISAPRE. Bueno, la prueba es que ahora se están echando la culpa unos con otros. No, si tú fuiste el que quiso dar la paz a la ISAPRE, no, si fuiste tú, digamos. Pero si yo le hago una estafa a Marcelo y tengo que devolver la plata, voy presa, no sale una ley para decir. Así pasa para un ciudadano común y corriente, no para los grandes oligarcas de este país. Así pasa. Pero mira, yo creo que mira, hemos pasado revista un poco a otros temas más allá de lo de Palestina. Yo creo que lo que habría que tratar de entender es que el mundo está viviendo un reequilibrio de fuerzas. Después del equilibrio que vino de este mundo unipolar, que vino tras la caída del muro de Berlín, con un dominio norteamericano, europeo, omnímodo. Hoy día eso se está reestructurando, ¿no es cierto? Y tenemos a potencias ascendentes, como China particularmente, como Rusia, los agrupados en el BRICS, también con sus complejidades, porque la India tiene ahí también sus particularidades. Y Lula que se nos cayó. Lula que despide a veces. Pobre Lula, está resfriado. Entonces, y un imperio norteamericano que está claramente cayendo, digamos, que está entrando en decadencia, que ya no es sostenible en el largo plazo. Y que algunos de sus balones de oxígeno son las industrias más nocivas, como la industria armamentista, precisamente. Entonces, bueno, en estos momentos de reestructuración es cuando pasan las cosas más terribles en el planeta. Es de esperar que al menos logremos frenar la posibilidad de una guerra nuclear. Una guerra nuclear que yo no tengo la visión que tenías tú, Marcelo, de que se acaba todo en 30 minutos y que ya no sabemos más, nos vamos todos a negro, digamos. Yo creo que lo que implica es que se acaba la civilización.
O sea, todo este proceso de milenios que ha llevado a que los humanos más o menos podamos estar civilizados y podamos sentarnos de repente en una callecita a tomarnos un cafecito en una mesita, esa cosa es lo que está en riesgo de retroceder ante una cosa como una guerra nuclear, con el invierno nuclear que vendría, ¿no es cierto? Porque el ser humano es un bicho sumamente resiliente, ¿no es cierto? Con mucha capacidad de adaptarse a las condiciones más duras. O sea, el ser humano vive en medio del desierto, vive en medio del Ártico, es decir, sabe adaptarse a las condiciones, pero seguramente si ocurre eso, lo que va a pasar es que la civilización va a retroceder siglos y siglos y va a volver a una época de barbarie. Como las que tuvimos en otro momento, que no es menor, por supuesto, que va a ser... no creo que desaparezcamos los humanos, espero que va a haber un retroceso civilizacional tremendo y que nadie va a estar seguro. Yo leía la otra vez un comentario, me parece que era un primer ministro inglés o algo por el estilo, que decía, no, el lugar más seguro para irse en caso de una guerra nuclear es Chile. Claro, entonces los chilenos pueden decir, por suerte, nosotros estamos más o menos, es que Chile no va a ser de los chilenos en un caso así. O sea, van a llegar, ¿dónde es seguro? En Chile, listo, nos vamos para allá. ¿Y qué vamos a ser capaces nosotros de frenar, digamos, si llegan los norteamericanos, los europeos? Nada. Es decir, el territorio es del quien es capaz de sostenerlo. Y sin duda nosotros no vamos a tener ninguna capacidad de sostener este lugar, entre comillas, más seguro del planeta. Lo que ilustra Luis Mariano es consecuencia de lo que nosotros hemos hablado antes, de la consolidación al final de la fuerza bruta por sobre el derecho internacional, desde mi punto de vista. Y claro, yendo un poco más atrás en la discusión, analizando este bloque que decía Luis Mariano que se forma con el BRICS, es interesante además analizar, contrario a algunos análisis simplistas politiqueros, yo diría decir que de un mundo bipolar entre una potencia de derecha, que sería la estadounidense, y un bloque de izquierda, que sería el BRICS, que es ridículo analizarlo desde ese punto de vista, precisamente analizando los que componen ese bloque. Lo que sí podemos analizar es un bloque de países que están ansiosos de salir de ese poder hegemónico que se ha mantenido durante algunas décadas, en contra de otro que tiene un programa, de hecho no temen difundirlo, de Estados Unidos, de un plan, ¿no es cierto?, donde ellos se hacen como la policía del planeta, ¿no? Sí, eso es lo que han tratado de hacer hace décadas, digamos, ser los gendarmes del planeta. Exacto. Entonces, es decir, cuando nosotros tenemos discusiones en Chile tan domésticas como si nosotros no podemos permitir el uso de una energía que probadamente es eficiente y que con buenos recursos puede ser incluso segura y mucho más barata como la energía nuclear en Chile, no, es que tenemos que pedirle permiso a Estados Unidos. ¿Qué? Tenemos un reactor nuclear en La Reina que funciona para fines médicos, pero solamente funciona también bajo permisos. ¿Qué? Entonces, cuando empezamos a ver todas esas realidades, es interesante preguntarnos en realidad si no somos acaso, y yo ocupé ese término una vez en una entrevista en Radio Bio Bio y por supuesto los auditores se enojaron, pero ¿no será que estamos constituidos, a ver, honestamente, en un país, en un estado vasallo, en lo que se llama un estado vasallo? Pero, perdona que te interrumpa, Rafael, pero este país es ridículo. ¿Piensas tú que Piñera fue y puso la banderita chilena adentro de la bandera de Estados Unidos? Eso ilustra el deseo de ser parte de este, ¿me entiendes? O parte o algo no sé, aunque sea miserable, pero adentro. Claro, la mentalidad es ser colonia, eso es, ser colonia. Entonces, yo siempre recuerdo, a raíz justamente de esa anécdota que usted cuenta, doctora, una frase que mi padre solía decir, que en un principio yo no entendía, pero por supuesto no me costó mucho entenderlo después, que él decía, no es el amo el que hace el esclavo, sino el esclavo el que hace el amo. No, total. Entonces, por supuesto la actitud que hemos estado teniendo las últimas décadas en Chile refleja eso, y eso es peligroso. Y por supuesto que lo que ilustra Luis Mariano
de un futuro desolador para una humanidad que no va a desaparecer, sino va a sufrir las consecuencias de lo que estamos haciendo hoy día, es algo totalmente posible. Sí, absolutamente. Bueno, ya habrá tiempo para hablar de las guerras atómicas. Bueno, Rusia es el que más tiene bombas atómicas, después viene China, y Rusia es el que tiene las armas más, digamos, devastadoras, y tiene otra ahora que se llama Satán, que son 10 bombas atómicas. Con el Oreshnik puede en 15 minutos destruir toda Europa. Y digamos el inicio de misiles, digamos, interoceánicos va a activar el de la vuelta, o sea, y las temperaturas efectivamente, las nubes tóxicas van a bajar a 40 grados bajo cero. En fin, no sé, bueno, tal vez en Punta Arenas o Coyhaique sea una posibilidad de poder vivir. Yo no sé, para poder ir como dándole un cierre, si les parece, porque hay que seguir haciendo cosas, no sé si podemos hacer como una última ronda de opiniones, si quieren decir algo, etc. No, mira, yo si algo diría es como que yo llamaría a todos los que escuchen este video, este pequeño coloquio que hemos tenido acá, a que realmente tienen que seguir movilizándose, seguir denunciando, seguir luchando por la causa palestina, que tenemos que hacer la nuestra, porque no podemos, como un país que vivió bajo el terrorismo de Estado, ser indiferente a lo que el Estado sionista está haciendo en contra del pueblo palestino. Y tenemos que exigirle a este gobierno y al próximo esperar que este gobierno rompiera relaciones con Israel. Yo esperaría que este gobierno rompiera relaciones con Israel si se dice de izquierda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que toleremos cosas como esta? Eso es lo que yo diría. Gracias, Elisa. Sí, yo creo que en resumen, un poco ante este panorama bien negro que estamos viviendo por lo de Palestina, pero también por lo que ocurre en otras partes del mundo, creo que nuevamente lo único que podemos hacer los países como Chile es tratar de defender el orden civilizado, ¿no es cierto? Que es el orden, el ordenamiento jurídico internacional que se ha dado a la humanidad, las codificaciones sobre los derechos humanos, sobre las relaciones pacíficas entre los países, aquellas cuestiones básicas, lo que en términos jurídicos se llama el jus cogens, ¿no es cierto? Pero aquellas cuestiones básicas que van incluso más allá de las legislaciones, que son como los principios civilizatorios en los cuales se basa la convivencia pacífica. Tenemos que defender eso. Y cualquier cosa que cualquier persona puede hacer es importante. ¿Ah? No es que pensar, ay, no, porque voy a ser yo aquí en este lugar perdido del mundo, no tiene ninguna importancia. No, cualquier cosa que hagamos en algún momento, nadie sabe, pues, un gesto, algo puede generar precisamente el cambio en esto que se llama la masa crítica, ¿no es cierto? Y provocar un cambio mayor. ¿Ya? La acumulación de pequeños cambios hace en determinado momento provocar un cambio mayor. Y creo que eso hay que tenerlo en mente para saber que nada de lo que hagamos es pequeño, ¿no? Si va con fuerza, con la energía de un objetivo claro de defender estos valores universales. Por eso, cambiarle el nombre a una calle, aunque algunos se burlen, efectivamente no es pequeño. Es un paso importante para abrir mentes. Mentes que a lo mejor no se estaban cuestionando esto y que a propósito de esta discusión sí se podrán cuestionar y avanzar en una mejor reflexión para la paz en el mundo. Bueno, no hay mucho que agregar, ¿no? Tal vez la conclusión obvia es que la causa palestina y la adherirse a ella es una posición de consecuencia, es una posición, como dijo el autor, una posición humana. Y por lo tanto, un país como nosotros que estamos supeditados a lo que es la legislación internacional, ante la acción de países de potencia, ¿no es cierto?, poderosa y que pueden fácilmente hacerse de nuestros recursos, nosotros tenemos que enarbolar esa arma, digamos, ¿no? Esa arma del derecho ante esa amenaza. Si lo contrario, ¿no? La posición del sionismo es la posición de la fuerza, una posición que nosotros no tenemos y que es además una posición que no es humana, es contrario a la humanidad, hace distinción entre los seres humanos especiales y otros que pueden ser considerados basura.
De manera que adherirse a la causa palestina, que ya no es una causa, como dijo Luis Mariano, no una causa de los palestinos, es una causa humana, es la única que puede enfrentar hoy día la real amenaza que estamos a pocos días de conmemorar un aniversario más de la Declaración de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Estamos a punto de ver destrozada la institucionalidad de los derechos humanos en el mundo con estas acciones que estamos viendo a nivel global, especialmente en Palestina. Entonces, si nosotros no enarbolamos de Chile causando el efecto multiplicador que dice Luis Mariano, nosotros estamos a punto de vivir un futuro desolador como chilenos, Así que lo dejo para que lo puedan pensar. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que podríamos seguir conversando. Me da la impresión. Sí. Pero se acaba la batería, en fin, hay cosas que hacer. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que lo sigan haciendo en los próximos capítulos. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.